Hola a todas, todos y todes, soy Gustavo Castro, médico psiquiatra, y les doy la más cálida bienvenida a un episodio más de Sin Filtro Mental, el podcast donde hablamos de los temas de psiquiatría, psicología, psicoanálisis, las psicoterapias, las neurociencias y todos aquellos temas de la psique que en otros lados no se atreven a hablar, no se atreven a comentar, lo hacen con una desinformación, tal vez no malintencionados, pero pues de forma reciente sabemos de que la psiquiatría está en un, está en un tema, en un escándalo con presuntas personas que se dicen psiquiatras. Así que yo les aseguro que todas las personas que son invitadas a este programa son personas acreditadas, son personas de la confianza, son personas éticas y profesionales. Y hoy no es la excepción. En esta ocasión tengo el gusto de compartir cámaras y micrófonos con la maestra Erendira Orozco. Ere, bienvenida. Muchísimas gracias. Hola, Gus, ¿cómo estás? Estoy totalmente feliz y encantado de tenerte aquí. Ya hablamos de que aquí las personas que vienen a hablar son expertas en su área de trabajo, en su ocupación. Y bueno, quiero que el público sepa con qué formación, con qué credenciales, con qué acreditación te encuentras tú, para que vean la calidad de invitados. Gracias. Bueno, yo soy licenciada en psicología, estoy egresada de la Universidad del Valle de México, tengo un posgrado en rehabilitación neurológica por parte de la UAM Xochimilco. Me dedico tanto a la práctica clínica en una unidad hospitalaria y además en la docencia. Estoy actualmente dando clases a médicos residentes de tercer año en psiquiatría. Y también me he dedicado a la docencia en la licenciatura de psicología, en justamente el tema que nos hace venir a este lugar, justamente. Ok, Mm, muchísimas gracias. Ere, ¿cuántos años tienes de experiencia, no ujú, de edad, ajá. de experiencia en el área clínica? 12 años. 12 años llevo practicando esta hermosa profesión y, pues, siempre puliendo, siempre aprendiendo y procurando crecer tanto profesional, personal y para brindar una mejor atención a los pacientes, siempre. ¿Cuánto tiempo tienes en la docencia? Ay, en la docencia como unos 5 años, más o menos. Ujú. 5 años en esto. De En la docencia formal, porque yo creo que gran parte de tu experiencia profesional te dedicas a enseñar. sí, básicamente sí. Yo creo que es un aprendizaje mutuo, ¿no? Todo el tiempo estamos aprendiendo de otros y nosotros, también nos estamos enriqueciendo al otro con los conocimientos que tenemos. Siempre es importante mantener esta apertura para aprender mutuamente de quien tenemos enfrente. Mm, Gracias, Ere, por esta presentación tuya, por compartirnos quién eres en el ámbito profesional. Sabemos que aquí hablamos de la salud mental. ajá. La salud mental es una concepción por términos de organizaciones, la OMS, algunas sociedades de salud mental, psiquiatría, psicología, neurociencia. Cuéntanos, después de todo este recorrido clínico que llevas, ¿cómo entiende la maestra Erendira Orozco la salud mental? Creo que la primera palabra que se me ocurre sería homeostasis. Todas las actividades que realizamos todos los días son una puerta de acceso a nuestra mente. Desde las emociones, las decisiones que tomamos, hasta los movimientos que realizamos, pues están relacionados con nuestro estado mental y por ende con nuestro cerebro. Entonces, mantener una homeostasis, más bien trabajar en una homeostasis, es algo necesario y funcional. Yo podría decir que va por ahí. La homeostasis es una palabra muy rimbombante. Ujú. Equilibrio, Equilibrio, ok. equilibrio. La homeostasis en el cuerpo, ¿qué significa? Mm, Me gusta poner siempre el ejemplo de la gente que sale a correr, Ok. ¿okey? Vamos a suponer que tú decides hoy levantarte y sales a correr. Entonces, pues, prácticamente, mentalmente, te estás preparando para correr. Entonces, haces todo lo calentamiento que tienes que hacer, preparas a tu cuerpo, le estás dando el mensaje que va a ser una actividad física, Dejas tus tenis listos, tu desayuno, tu preentreno desde antes. todo. Y entonces, una vez que haces la actividad, todo tu sistema prácticamente se dedica a respiración. Necesitamos, brindar esta respiración a los diferentes órganos de nuestro cuerpo porque está activo, sangre, todo. Entonces, una vez que te detienes, pues, obviamente necesitamos regresar al equilibrio anterior. No podemos estar todo el tiempo agitados, no podemos estar todo el tiempo,
con taquicardia, no sé, ¿no? Sí, necesitamos como regresar a este equilibrio. Entonces, ahí entra muy bonita la palabra homeostasis, con este ejemplo me parece. Y en tu cerebro y en la salud mental, ¿cómo lo aterrizamos? Esa es la parte interesante, porque hay un montón de cosas que nos permiten funcionar en el día a día, ¿no? Cosas como bien sencillas que probablemente no les ponemos la atención adecuada porque ya surgen de manera automática. Simplemente que estemos aquí hablando tú y yo, ¿no? Que se haya planeado este tema, que estemos estructurando estas ideas, buscando cómo comunicarlas. Todo esto, pues, necesita un montón de funciones, de capacidades mentales, desde la atención, la memoria, ¿no? La memoria de qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, que planeamos, cómo organizamos, cómo estructuramos todos los eventos, en particular este ejemplo que estoy poniendo, implica que nosotros, estemos manteniendo estas capacidades mentales activas y que estemos de alguna manera ejercitando nuestra mente, que es como la primera parte para que después venga la parte de las emociones, la parte de las interpretaciones y la forma como nos conducimos en el día a día. Entonces, si nosotros trabajamos desde la parte más básica, todo lo demás se va a ir construyendo en una pirámide. Ahí podría poner este ejemplo. Y recordar la salud mental, la mente, pues radica en el cerebro. Es que es la base. Yo siempre me gusta decir que es como un director de orquesta. Ok. El cerebro es el director de orquesta, Está con su palito, tan, tan, tan. diciendo para dónde vamos, ¿no? Finalmente es el que nos permite, desde cómo tomamos decisiones hasta gestionar nuestra parte emocional. Entonces, por eso incidir en nuestro cerebro y en las funciones, como los que menciono, pues es fundamental para nuestro día a día y obviamente contribuye mucho con la salud mental, porque como decía, es una puerta de acceso a nuestro estado mental. Alguien que dirige una orquesta no lo hace de un día para otro. No. Requiere pasar por conservatorios, por la escuela, por experiencia, por la universidad de la música, un ejemplo, Ujú, y por un gran habilidad de destrezas. ujú, Esta persona, evidentemente, se prepara de forma continua. ujú. ¿Cómo es que la mente o el cerebro se puede preparar para funcionar en sus capacidades mentales? Prepararse. Híjole, volvemos como a la premisa desde toda la información que nosotros recibimos, desde lo que vemos, desde lo que escuchamos, lo que sentimos, todo. Nos está dando información todo el tiempo. Entonces, esta información la vamos a seleccionar. Después de seleccionarla, vamos a interpretar esta información. Esta información, de alguna manera nos va a permitir también mover estas emociones que nos mueve la interpretación. Y eso nos va a conducir a comunicarlas, ya sea a través del lenguaje no verbal, como el que estoy haciendo ahorita, y también el lenguaje verbal, porque también tiene que ver con las inflexiones de voz, el tono. Entonces, entrenarlas, una vez que entendemos esto, eh, pues se relaciona mucho lo que siempre decimos, ¿no? Ujú. Pues tener, no sé, esta parte de estar, estimulando nuestras funciones, por así decirlo, estas capacidades mentales que pongo como ejemplo, con actividades diarias, desde lo que siempre hacemos, tú mejor que nadie lo sabe, ¿no? Pues estudiar, no sé, algún idioma, algún viaje, todo este tipo de cosas todo el tiempo están estimulando nuestro cerebro y están nutriéndolo de experiencias nuevas que nos permiten aprender todo el tiempo. Entonces, ahí es en donde podríamos decir que pasan como las diferentes escuelas, el diferente entrenamiento, etcétera. Sí, creo que por ahí. Entrenar el cerebro Ujú, es como ir a un gimnasio. Sin ujú, embargo, hay personas que pueden caminar y correr maratones, aunque de forma gradual y progresiva. ujú, Como alguien va aprendiendo a caminar, pues no es como que se entrene a gatear y luego se entrene a levantarse, a tropezarse y luego se entrene para poder caminar. ujú, Es algo que se va aprendiendo de forma continua. ujú. ¿Cómo es de que el aprendizaje a lo largo de las distintas etapas de la vida puede fomentar las capacidades mentales? Tema bien interesante ahí. Desde que somos chiquitos, estamos aprendiendo un montón de cosas todo el tiempo, somos pequeñas esponjitas, ¿no? Entonces, lo que le damos de comer a nuestro cerebro, por eso es el tema que nos tiene aquí,
cómo alimentamos nuestro cerebro. De niños estamos súper receptivos a todo lo que pasa, estamos aprendiendo un montón de cosas, ya sea en la escuela, en casa, en todos lados, incluso en lo que consumimos dentro de televisiones, este, tecnología, etcétera. Entonces, esto es algo que va adquiriendo información a lo largo del tiempo a través de las diversas actividades que realizamos, escolares, laborales, en relaciones interpersonales, todo el tiempo. El tema, ahí que tengo por ahí, a lo mejor genera un poco de controversia. Alimentamos a nuestro cerebro, pero en estas épocas, ¿qué tanto nos beneficia o no la tecnología? Digo, porque si estamos entendiendo que nuestras capacidades mentales nos permiten realizar todas las actividades cotidianas y que mantenerlas estimuladas es fundamental para realizar todo lo que queramos, entonces viene la parte que me estás planteando, ¿no? ¿Cómo estamos todo el tiempo como tratando de fomentar el aprendizaje, el alimento, el entrenamiento de nuestro cerebro? ¿Okey? Porque, pues, también es un músculo y como buen músculo necesita fortalecerse. Okey, ahora, el debate tiene mucho que ver con que, pues, la tecnología de repente cachamos a los niños metidos en los iPads, en los celulares, pues, si bien la tecnología es algo que nos simplifica la vida, ¿qué tanto nos les está simplificando para aprender cosas sin la tecnología? De repente, ¿qué pasa si nos quedamos sin pila? ¿Qué pasa si no hay red? ¿O qué pasa si se nos pierde el teléfono, la tablet O se cae al agua. o se cae? Sí, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, nos ha hecho como muy dependientes de la tecnología y nos ha quitado la posibilidad de elaborar estrategias para resolver cosas con nuestras propias funciones. Desde orientarme en el espacio para saber qué dirección tomar, hasta aprenderme los teléfonos de emergencia, ¿no? O simplemente hacer cuentas, ya se nos hace más fácil agarrar el teléfono y rápido hago una cuenta, ¿no? Entonces, no sé qué tanto es como benéfico o qué tanto cae en un abuso que nos esté ahorrando o quitando más bien la posibilidad de entrenar, alimentar nuestro cerebro. Un ejemplo de una persona que lleva a cabo todas sus capacidades mentales de forma simultánea, Ujú. en el día a día, y que a veces se puede beneficiar con la tecnología, pero incluso antes de la tecnología lo podía lograr y hacer, tal vez de una manera más habilidosa. No sé si les tocó, a lo mejor, ¿no? Lo bueno es que esto es atemporal. Ya te vas a Ajá, sí, delatar la edad. vamos a recordar tiempos interesantes. Yo antes me sabía un montón de teléfonos, la verdad, pero muchísimos teléfonos de casa, celular, muchísimos. Antes, incluso, había un Eran montón. teléfonos de disco. No, no tanto, no tanto, pero sí, de verdad, me sabía demasiados teléfonos. Era como de, ¿por qué ya no me sé tantos teléfonos? Me sé 3. ¿Qué está pasando? Mi memoria ahí ya no está chambeando, o simplemente los Alexa, ¿no? O sea, antes no existía el Alexa, tú te tenías que acordar sí o sí qué ibas a hacer al día siguiente. O sea, había nada más una agenda y a veces hasta se te olvidaba la agenda. Y ya lo habías almacenado en tu memoria y entonces eventualmente lo ibas a evocar, lo ibas a utilizar y probablemente ya lo ibas a depurar, ¿no? Pero hay un montón de cosas que antes yo era muy buena para hacerlas y desde que me he vuelto como dependiente de la tecnología, pues como me ahorra esa chamba, ya no necesito hacerla. Entonces, no sé por eso qué tan benéfico sea esto para la salud mental incluso. Ya algún podcast lo abordarás acerca de la tecnología y nuestra salud mental. Estaría bien interesante. La inteligencia artificial. Sí, uy, sí. Uy, ese es otro tema bien controversial. Sí, sí. Además de, cómo recordar tus teléfonos, la agenda, vaya, hay personas que requieren atención, memoria, cálculo, abstracción, síntesis, orientación temporoespacial, manejo del tiempo. El otro día creo que me mencionabas un ejemplo de una persona que requiere mucho esto. Mira, eh, siempre quiero incidir no solamente como en esta área clínica, en donde, pues, tenemos ejemplos como muy claros, como lo que le pasó a Bruce Willis, en donde a final de cuentas el área que se vio afectada, pues, fue el lenguaje, ¿no? Si saben eso, pues sí es importante echarle un ojo porque, pues, nadie está exento, ¿no?
pero por ejemplo, en una tarea como tan sencilla que es, vamos a suponer que deciden manejar en la Ciudad de México o en cualquier otro lugar. Simplemente subirte a un coche por primera vez cuando estás aprendiendo implica aprenderte las velocidades. Luego a mí me encanta cuando te enseñan a manejar que te dicen, es que escucha el coche y tú así, el coche solito te pide el cambio de velocidad. ¿Cómo escucho el coche? Después te familiarizas con el sonido, En la pero transmisión manual. ajá, exacto, cuando cambias, ¿no? Entonces, o el espejear, el poner atención al espejo retrovisor, a los laterales, el estar cambiando de foco atencional, de alguna manera implica este ejercicio, alternar mi atención, el volante, luego que no se te mete el de la moto y estar al pendiente de un montón de estímulos. O me encanta cuando le bajan el volumen para estacionarse. No me puedo concentrar y necesito bajarle el volumen, ¿no? Ahora imagínate que decides tomar el transporte público. Y entonces, uy, ese es otro tema bien interesante porque primero es que sí vaya para donde tú dices que va, Ujú. ya que te subes el equilibrio. Después de eso, cachar si ya hay un lugar en donde te vas a sentar, ¿no? Y sí siempre me gusta decir que es uno de los momentos como más honestos del mexicano, porque quien se sube por atrás te pasa el dinero para dárselo al chofer. Y entonces, literalmente llega íntegro el dinero y regresa íntegro. El cambio. El cambio, exacto. Entonces son un montón de cosas que tienes que estar haciendo en una actividad que aparentemente resulta muy simple, pero que es fundamental para la vida cotidiana. Y retomamos que esto es como uno de los pilares para mantener esta parte de la salud mental, alimentar a nuestro cerebro. Si no le damos de comer como buen director de orquesta, que no le damos las partituras, imagínate qué va a dirigir, ¿no? O como buen órgano, como es el cerebro, si no lo nutrimos de manera adecuada, pues entonces nuestra atención se va a ir para otro lado, ¿no? No vamos a, más bien no vamos a tener un mejor manejo del tiempo a la hora de realizar una tarea, de repente ya tenemos todo desorganizado y no sabemos por dónde empezar, se nos olvidan un montón de cosas. Entonces, si tenemos que partir desde aquí, todo lo demás se va a ir dando, si bien de manera paralela, de manera mucho más funcional, porque a mí me gusta decir funcional. Bueno, malo no es algo que me gusta mucho utilizar, es un juicio de valor. Entonces, me gusta decir que es de manera funcional. Entonces, por eso es fundamental. Entonces, existen muchísimas actividades que antes se utilizaban, vuelvo al pasado, qué terrible, que antes se utilizaban para alimentar a nuestro cerebro. Desde los juguetes o juegos que vemos en las ferias, como el memorama, no sé si lo recuerdas, en donde ponías todas las cartitas y las llevas volteando, ¿no? Digo, para los que no recuerden, todavía existe. Que estuvieran completas. Además, sí, porque luego estaban incompletas y era un tema, ¿no? Entonces tú volteabas las cartas y recordar en dónde estaba la carta anterior para poder hacer parejas es un tema. Ahora, ese es algo obviamente que, como dice el nombre, te ayuda muchísimo para la memoria y la atención. Digo, no nada más esas dos funciones, porque todo el tiempo están funcionando todas nuestras capacidades mentales. El ajedrez, ¿no? Y el ajedrez te tiene trabajando un montón de cosas, ¿no? Desde cómo planeas, de qué movimiento vas a hacer, qué movimiento te conviene, qué movimiento no. O sea, son un montón de funciones. Reconocer la pieza, el cómo se mueven, recordar qué está permitido, qué no está permitido. El tiempo, además, porque vas cronometrando a veces, ajá, exacto. Entonces, todo esto implica un montón de actividades. Ahora, que si de repente dicen, es que el ajedrez no es lo mío. Ahí es que el memorama ya no existe, que sí existe, pero bueno. La lotería. La lotería, claro, sí, pero también hay otras actividades que pueden resultar mucho más atractivas a lo mejor, ¿no? Entonces, estas actividades, como podemos ver aquí, em, son actividades que te permiten trabajar un montón de funciones, Ujú. ¿no? Estimularlas, alimentar a nuestro cerebro, Entrenar. entrenar, exacto. Entonces, tenemos desde la abstracción, ¿no? Memoria, planeación, todo lo que es, cálculo, que no nos encanta, pero sí es necesario, ¿no? Todo lo que es que nos adaptemos de una situación a la otra, incluso qué tan impulsivos somos, ¿no? Cuando tiramos una ficha, espera, tenemos que modular nuestra conducta en ese sentido. Entonces, trabajamos con varias funciones, pero aparte trabajamos con algo que se llama la cognición social. ¿Te suena? En alguna ocasión una amistad me comentaba, oye, es que las funciones mentales, las capacidades mentales, a veces no se desarrollan, a veces no se tienen cuando alguien tiene alguna situación como problemas de atención e hiperactividad, o cuando alguien sufre una condición cerebral que puede
perderlas. Sin embargo, me preguntaba, ¿y cómo yo puedo desarrollarlas? ¿Cómo puedo fomentar? Y decía, pues hay formas de entrenarlas y pareciera que estos juegos, estas actividades como memorama, lotería, incluso el manotazo, yo creo, Ujú, ujú, pudiera ujú. ser De alguna hecho, de sí. estas, que nos ayudan a nutrir, a entrenar el cerebro. Estimular. Y la parte de la cognición social, la parte de la capacidad social de cómo yo me relaciono, la mayoría de estos juegos o estas actividades, estas tareas, no son en solitario. No, a menos que juegues el come solo, si ¿Cuál es sí? que lo has escuchado. No, sí, es que aquí de nuevo como incido en esta parte. La cognición social, la verdad es que es un mundo que si podemos resumir está como muy relacionado a la forma en cómo interpretamos las emociones del otro, ¿no? O sea, si pudiera como resumirlo, sería la forma en cómo interpretamos la conducta del otro, tiene que ver con esta empatía también, ¿no? Tiene que ver con la interacción con otros. Por eso hablaba un poco de qué tanto nos ha beneficiado la tecnología, porque he visto cafés en una mesa, muchísima gente y nadie está interactuando. Todos están en el celular, Con la pantalla aquí. tal cual. Sí, y entonces, digo, no es crítica, pero sí creo que es importante que estás interactuando con el otro. Y la gente todo el tiempo nos está comunicando cosas, todo el tiempo. Desde la forma en cómo está parada, la forma en cómo nos está viendo, todo nos está diciendo muchas cosas. Y incluso si vas en el transporte público, la gente te está comunicando cosas todo el tiempo. Entonces, ¿qué tanto fomentamos esto en simplemente un café? Y que nos estamos perdiendo de esta interacción. Ahora, si ponemos este tipo de actividades en la mesa y lo hacemos en familia o lo hacemos con amigos, pues a final de cuentas no solo vamos a trabajar con estas funciones o estas capacidades mentales, ¿no? No solamente vamos a incidir en esto, estimularlas, ejercitarlas, sino que al mismo tiempo interactuar con el otro me permite inferir cuáles son las intenciones que tiene el otro para que yo también me pueda pulir a la hora de relacionarme con el otro. Gestionar la forma en cómo le abro, porque no sabes cómo puede interpretar las cosas el otro, ¿no? Estoy jugando el uno, no le voy a soltar un más cuatro, más dos, salto, brinco, toma dos, comodín y Sí, te gano. Y hay formas, pues, más amigables de obtener el resultado. sí, porque luego no sabemos cómo lo toma el otro y lo puede tomar a mal. Y creo que esto también tiene que ver con que no hemos aprendido a leer al otro. Se nos está yendo un poco esto y entonces tenemos este problema de comunicación. Y en un juego tan sencillo puede haber un montón de problemas que podemos pulir justamente en situaciones como esta, que nos pueden beneficiar en todos los sentidos. Sería una muy buena opción para trabajar esto, que incluso de padres a hijos, pues les ayuda a regular la forma en cómo se relacionan con otros, ¿no? No solamente llegar y, ay, es que en la escuela me dijeron que, espera, a ver, te puedo redireccionar, pero si no te conozco, ¿cómo te redirecciono? Entonces sí es algo que a lo mejor le dedicas una hora, porque entiendo que la vida es bastante ajetreada, pero a veces es mejor calidad que cantidad y que beneficia a todos de distintas maneras. Y de estos, bueno, hay muchísimas actividades, no quiero limitarme a esto, ¿no? Muchísimas actividades que nos permiten justamente trabajar lo mismo que te he dicho y que estimulan, que trabajan. No necesariamente que rehabilitan, porque Ujú. no todo es como rehabilitable, dependiendo, claro, de qué estemos hablando, qué situación en particular estemos hablando. Entonces, pues empezar desde lo más básico para no para que más bien en el momento en que llegara a suceder cualquier situación, nosotros tengamos como un colchoncito, me gusta decirle colchoncito a la reserva cognitiva, porque así Ujú. se llama, este colchoncito que es como de, bueno, si te caes, el trancazo no es tan duro, porque este colchoncito te va a ayudar. Pero ¿qué tanto hemos creado este colchoncito? ¿Qué tanto lo hemos estimulado? ¿Qué tanto lo hemos hecho crecer? Entonces, si se va a presentar la caída, pues que sea menos impactante. Que no duela el madrazo. Exacto. Exacto, tal cual. Y que esto nos ayuda. Cosas como tan sencillas nos pueden ayudar en el día a día, ¿sabes? Entonces, sí es fundamental empezar a trabajar eso, porque incluso todo esto tiene que ver con la parte emocional. Las personas que están deprimidas o que están muy ansiosas, su atención ¡pum!, se nos va, porque están centradas a lo que están viviendo. O simplemente los problemas de atención,
pues no te permiten justamente hacer como muchas actividades de manera funcional. Entonces, quieres hacer como mucho y no te alcanza como ni el tiempo ni la organización, y entonces quieres abarcar mucho y no es exactamente lo más funcional posible. Me gustaría que nos mostraras dentro de tus actividades, del material que traes, cómo es que pueden ayudar. Súper comercial. Bueno, este es un juego bien chiquitito, que se vea que es nuevo, en donde básicamente tú armas tu tablero, ¿no? Entonces, aquí tiene su manual, tiene hasta un cerebro bien bonito, dibujado. Entonces, básicamente te pone a hacer, aquí están las reglas, y te pone a trabajar diferentes cosas, desde la coordinación, el cálculo, que es la aritmética, cálculo mental, todo lo que es cómo ir planeando un camino para trazarlo, cómo voy siguiendo un rastro, ¿ok? Todos los juegos, todas las actividades trabajan la atención, todas, ¿sale? Después de esto, justamente, nosotros le decimos el control inhibitorio, o sea, Ujú. cuando viene un intruso es, ¿cómo voy a bloquear este intruso? Ese freno mental. ¿Cómo me voy exacto, cómo me voy a frenar, no? Cómo ir armando una serie de estrategias para poder, obviamente, llegar a la meta, pero a través de cumplir varios desafíos que trabajan estas capacidades mentales que han mencionado. Entonces, pues vas pasando, rápidamente aquí están todos los desafíos y tiene su cerebrito. Entonces, la verdad es que es algo como muy atractivo, es algo muy funcional que nos permite, pues, divertirnos, Ujú. interactuar y ejercitar nuestra mente. A ver, me gustaría que nos mostraras una de las múltiples Okey, formas de nutrir nuestra mente con este. okey, va. ¿Estás listo, Gus? Mm, Va, ¿estás listo? Okey, vamos a suponer que tú armas esto. Estos son los colores, perdóname, estos son los colores, que tiene que ver con lo que vas a hacer de olfacción, porque también va a haber cosas que tengas que oler y que tengas que identificar qué son, ¿okey? Tienen cara, porque de repente se sí. mira como Bueno, vemos que hay aquí una pizza, una fresa, una tarjeta con una piña, un pasto, una hoja, una menta, lavanda. ¿Esto qué es? ¿Como una mantequilla? ¿Azúcar? Ah, ya, que ya, tú tienes que ir identificando justamente qué es a través de una serie de pistas. ya nos exhibiste. Sí, un poco, no te creas. Por ejemplo, simplemente aquí tienes que ir haciendo una secuencia de cálculo, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo tomo alguno y aquí, ¿cuál te gusta? Tú llegas, ¿no? Tienes el reglamento y tienes que ir haciendo una serie de tareas. Se encuentra el resultado final de la operación indicada. Y tenemos esta operación que la tienes que ir haciendo a través de cálculo mental. Entonces, simplemente este tipo de tareas, que además te van marcando por colores, tienes distintos estímulos visuales en los que te tienes que focalizar. Estoy diciendo varias capacidades mentales. Y leerlo también porque está al Leerlo, revés. exacto. O sea, tienes que ubicarlo, tienes que irlo leyendo, lo puedes ir. Y básicamente seleccionar el estímulo que te están diciendo aquí, seguir la instrucción, que también tiene que ver con comprensión de lo que te están diciendo, y hacer el cálculo mental de acuerdo a los estímulos que te están poniendo, así como te están poniendo este de identificar qué es eso, qué es esta que está aquí justamente, qué es, y te van a ir dando pistas. Entonces tú tienes que ir a tu memoria Ujú. y decir, ok, si huele de esta manera, que me es familiar, si tiene estas características, y a la hora en que te van dando pistas, tú vas diciendo, ok, voy a mi almacén en la memoria y entonces voy recordando qué tiene determinadas características, qué huele de determinada manera, qué tiene determinado sabor, y entonces me voy acercando a lo que me están pidiendo para identificar qué es eso. Tiene su gracia, está interesante y fomenta un montón de cosas, literal, aritmética, coordinación. No, tú le dices la pista, huele como a, y entonces si el otro no sabe, dices, ok, se vale que no sepa, pero te voy a ir dando pistas. No sé, está en una maceta. Okey, Y además de ese color, se puede utilizar para la comida. para el mojito. Ándale, exacto, para el mojito. Se utiliza también, entonces vas dando pistas, y entonces el otro dice: "¿Qué es eso?". Hierbabuena. Okey, eso es como en una carta secreta, como Sí. de charadas, adivina lo que tengo. Ajá. Entonces, lo vas colocando, bueno, dependiendo de la carta, es lo que te va pidiendo. Entonces,
Son tareas que, por eso te digo, aparentemente son como muy fáciles, como la secuencia también. ¿Cuál es la secuencia que sigue aquí? Irónicamente, aquí como soplando, todos estos tienen mucho que ver con pruebas de inteligencia. La Ujú. secuenciación es son estas parte de estas tareas que tiene la clinimetría para evaluar el coeficiente intelectual. ¿Cómo secuenciamos una serie de pasos y cuál sería la carta que seguiría de acuerdo a la secuencia cómo va esto? Entonces se van rotando. Y así como tenemos esto, tenemos todo lo que son constelaciones, tenemos, repito, todo lo que tiene que ver con cálculo, las secuencias que se van presentando, coordinación. Y bueno, vas sacando las tarjetas. No quiero hacer un desorden aquí, pero bueno. Y vas trabajando de manera grupal, obviamente, y además de trabajar de manera grupal, es mucho la comunicación con el otro. Todo el tiempo te tienes que estar comunicando con el otro. Y esta parte, pues, además de que fomenta la parte de la cognición social, pues, como te decía, a la par y dices, ok, vamos a trabajar matemáticas. No me gustan las matemáticas, pero pues es una capacidad mental fundamental para todo. Para las cuentas, para el ir al súper, para ir Ir a la al tienda, ¿no? Simplemente para ir a la tienda y no llegar con el ¿para qué me alcanza? Como antes lo hacíamos, ujú, ¿no? Que decías, ¿para qué me alcanza? cuando alcanzaba. Que no alcanzaba, exacto, sí. O bueno, sí, más bien sí alcanzaba o no sé, porque luego a mí me daban menos. Creo que lo hacían con dolo, para que no comprara como más que literalmente algunas pequeñas cositas. Y cuéntame, para las personas que, digo, estos, actividades, estas tareas, Ujú, estos equipos, estos juegos, no sé si se llama juegos, ujú. ¿sí? Juego, pues ¿Juegos? sí, es un juego. A veces son difíciles de conseguir, Ujú. no tanto, por el costo, digo, sabemos que son a veces costos elevados, pero también por las tiendas, la ubicación donde se pueden conseguir es algo difícil de encontrar. En casa, ¿qué estrategias o qué juegos similares o qué actividades similares se pueden realizar para fomentar esto? Digo, lotería en todos lados la encontramos. Papelitos para jugar, adivina la palabra, adivina la canción en equipos. Pero, ¿qué otras tareas en cada o juegos en cada se pueden inventar para desarrollar estas habilidades y capacidades mentales? Hay uno que a mí me gusta mucho, que justamente lo ponemos en actividades grupales, en donde se llama hacer un puente, Hacer un puente. hacer un puente. Entonces, tú armas un equipo, ¿Con cartas? lo puedes hacer en equipo o no, o con tu propio equipo. No, vamos a hacer 5 personas, ¿okey? Entonces, con unas hojas que pueden ser recicladas, sin tema, alguien hasta atrás se va a quedar con estas hojas. Y la intención es que en la fila van a ir pasando las hojas, porque cada vez que el de adelante ponga la hoja, puede pisar la hoja y va armando un puente adelante. Entonces, le van pasando las hojas, pones la hoja en el piso, la pisas y entonces el que sigue, y así. Entonces, van a ir armando un puente de acuerdo a cómo se van pasando las hojas Para llegar de un lugar para a otro llegar a lugar. un lugar de otro lugar. Es una comunicación constante de rápido las hojas, porque además si le metes el tiempo, esto implica que obviamente tienen que elaborar una estrategia que implique pasarse una hoja, que es tan simple como una hoja, comunicarse con el otro para pasarte esta hoja para poder ponerla en el piso. Y además mantener la coordinación de no me vaya a caer porque obviamente quien se caiga pierde, ¿no? Entonces van pasando las hojas, pisan la hoja y lo van armando hasta llegar de un lugar literalmente al otro. Así de sencillo es algo que te puede servir para un montón de cosas. Y lo tienes en casa y no se necesita mucho. Ujú. Además de la comunicación entre la familia. ¿Qué otras situaciones, además de crear un puente, Ujú. nos puedes, recomendar? Hay uno también que me gusta mucho. Se me ocurren varios. Justo porque los utilizo bastante. Eh, ahora que se viene Navidad, por ejemplo, todas estas fechas, Las posadas. las posadas, sí, sí, sí. Bueno, más allá de que sentarnos nada más a convivir, ah, un hula, ubica los hulas. ¿Qué Todo es el mundo los encuentra en la farmacia, en la qué es papelería, en un donde hola? sea. El hula, el circulito este que bailas en la cintura, Ah, el hula el hula. hula hula. Ujú. El hula literalmente es hacer un círculo. Puedes hacer 2 círculos, uno enfrente, el equipo de enfrente y tú. En un tiempo determinado tienen la tarea de agarrarse de las manos Ujú. y tienen que pasar el hula por todo su cuerpo de un lado al otro. Quien llegue al final, gana. Entonces es hacerse alguna estrategia para pasar todo el hula por el cuerpo y pasarlo al otro lado, desde la motricidad hasta cómo vamos a planear, porque luego es como de, ¿cómo lo pasamos?
Y si nos soltamos, no se pueden soltar de las manos. Tienen que estar todo el tiempo agarrados de las manos en un círculo y pasarlo de un lado al otro lo más rápido que puedas. Todas estas son tareas que de verdad las haces con cualquier cosa que tengas en casa y que fomentan un montón de cosas, desde, como te decía, la interacción, la interpretación, la comunicación, la comprensión de la tarea, que es lo más sencillo, pero que es lo más complicado. Y además, la organización, porque aparte tiene que ver con algo que se llama la propiocepción, que es cómo ubico la postura de mi cuerpo sin necesidad de estarla viendo. Y agarrando la mano Y de alguien más. agarrándote la mano todo el tiempo y pasando el objeto de un lado a otro. Todas estas tareas, así como ponía el ejemplo de subirse al transporte público o manejar, todo el tiempo estamos trabajando muchísimas funciones, pero ¿qué tanto lo estamos haciendo de manera consciente? ¿Qué tanto estamos haciendo ese ejercicio de manera consciente? ¿No? Porque una cosa es hacerlo en el día a día y otra cosa es hacerlo de manera consciente para estimular mi cerebro, para alimentar mi cerebro. Eso ya es completamente diferente. Entonces son tareas bien sencillitas que ayudan muchísimo a muchísimas funciones, pero sobre todo a esta parte de la interacción, que la comunicación de por sí ya es complicada, ¿no? Pero si podemos pulirla, pues nos ayuda todavía más. También recordando tiempos del pasado, lo que se puede hacer en casa para estimular a la familia, la cognición social, es la tradición oral, Ujú. el contar historias. Sí, híjole, es que desafortunadamente creo que tampoco tenemos como tanta tolerancia por eso y eso es triste, ¿sabes? Pero igual, o sea, si estamos de contar historias, desde la persona que cuenta la historia tiene mucho que ver con la memoria. O sea, tienes que evocar una historia en particular, ya sea, no sé, no me quiero referir, pero no puedo evitarlo, a este meme en donde está el abuelo Simpson diciendo, uy, antes aquí era y tiene un montón de niños enfrente, ¿no? Ajá. Eh, es esta parte de obligar, por así decirlo, a nuestros familiares a evocar recuerdos que se asocian a las emociones, nuestra memoria emocional. Hay un montón de cosas que nos traen un montón de recuerdos y que son agradables, ¿no? Que nos evocan emociones agradables, nostalgia también a veces. Y este tipo de situaciones, imagínate que además de comunicarlas a nuestra familia, pues están literalmente sosteniendo la atención. Nos están viendo, se están comunicando con nosotros, que es lenguaje, la forma en cómo estamos hablando, tono, la inflexión de la voz, la dicción que tenemos, las palabras que seleccionamos dentro de nuestro léxico, que nos permita comunicar el mensaje que queremos dar, La emoción que la evoca. emoción que evoca, la comprensión del otro y que nosotros garanticemos lo más posible, porque no todo está en nuestras manos, de que reciba el mensaje como buscamos transmitirlo. Incluso se va a sentir esa emoción, literal, ¿no? Que uno dice, sí, sí, lo viví como si estuviera ahí. Y al mismo tiempo, esa persona que te está narrando esa historia está recordando, está trabajando con esta memoria a largo plazo, con este almacén que tiene ahí, que probablemente no ha podido compartirlo con nadie. Entonces, es algo que ya puede ejercitar y que también le beneficia muchísimo, porque de repente nada más se quedan ahí con sus vivencias, con sus experiencias y con sus historias que son bien valiosas y no están ejercitando la posibilidad de comunicarlas ni de recordarlas. Entonces, es una de las cosas bien bonitas que deberían de seguir todavía, ahí como para traerlo en estas fechas que están próximas. Y hay personas que van a decir, es que eso yo también lo puedo hacer desde mi celular. Tengo una aplicación que me permite contar historias, que me permite crear cuentos. Tengo una aplicación que me ayuda a ejercer el cálculo mental. Esta aplicación me ayuda a seleccionar y agrupar las figuras que puedo ver. Esta hasta me permite hablar y jugar uno con alguien más a distancia. O uno con tres personas a la vez en tiempo real. La tecnología también puede jugar en contra para nutrir o no alimentar o no nutrir el cerebro. Mucha gente seguramente si ve el podcast va a decir, existe una aplicación que se llama Luminosity. Ah, Y la aplicación de Luminosity básicamente trabaja con estas capacidades mentales. Sí. De manera que tienes la aplicación y la aplicación te va subiendo de niveles, como cualquier juego de video, ujú. ¿no? Am, pero volvemos a la premisa. Los teléfonos y las tablets son equipos inteligentes. La intención es hacer el esfuerzo por uno mismo, ¿no? El desde cómo voy a acomodar mi escritorio, como tú lo pusiste aquí, cómo voy a organizar tal cual las fichas, y desde que la tomaste, empezaste, ah, esto es, ah, y esto es, ¿y esto qué es?
Simplemente todo eso implica un ejercicio de nuestras capacidades mentales, lo cual no nos dan la tecnología ya te lo pone ahí. Pero armar algo tiene mucho que ver con cómo voy a decidir armarlo, qué decisión estoy tomando para poder colocar las hojas, o bueno, las fichas en la mesa, qué características estoy viendo que tienen, incluso tú la levantaste y la oliste, Ujú. como recordando luego, esta, ¿cómo huele? Y seguramente en cuanto la viste te recordó el mojito. Hiciste la asociación, ¿no? En automático, esta memoria asociativa. Entonces, todo esto de alguna manera, pues, no te lo brindan las aplicaciones, y creo que algo más que me metería sería un poco como, la interacción social te la ahorra. Tenemos ejemplos como la película de Her, Ujú. si no la han visto, véanla, que tienen que ver justamente con cómo terminamos aislándonos, porque esa es la palabra, para vincularnos con una aplicación, y nos estamos perdiendo la interacción con otros, y a final de cuentas, el otro es otro. El otro va a decir cosas y va a hacer cosas que no nos gusten, pero ¿qué tanto vamos a lidiar con esta frustración o con estos impulsos que de repente tenemos? Que es la parte más, como decía, la parte de abajo de la pirámide, ¿no? ¿Cómo gestiono mis emociones? También tiene que ver con el cerebro. ¿Qué voy a decir? ¿Y cómo lo voy a decir? ¿No? También tiene que ver con nuestro cerebro. El saber ganar, saber perder, saber empatar un juego, una actividad. Y eso también tiene que ver cómo nos relacionamos. Y si de repente moldeo una aplicación a mi gusto, ¿qué tanto estoy aprendiendo a ganar? ¿Qué tanto estoy aprendiendo a perder y a frustrar? Así de sencillo. Entonces, no sé qué tan benéfico. Es como una línea muy delgadita, ¿no? Entre que es nos simplifica la vida, pero al mismo tiempo que tanto nos ahorra, pero sobre todo creo que la línea delgadita cae en qué tanto estamos abusando de esto. Entonces, por eso yo quiero regresar como a la vieja escuela, que no es tan vieja, porque al final de cuentas tenemos cosas, muy muy atractivas y que fomentan un montón de cosas, que nos tiene aquí alimentando a nuestro cerebro. Y ahora que hemos salido de una época de pandemia, de una época de aislamiento, nutrir y alimentar el cerebro en conjunto, en equipo, en familia, en comunidad, con amistades, más allá de la parte individual, es algo que generacionalmente ha sido difícil. Es algo que hay personas que vivieron su etapa de adolescencia o adultez temprana o infancia en transición a la siguiente etapa de la vida con este aislamiento social. Digamos que la cognición social, la capacidad social está ahí por desarrollarse. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a estas personas para fomentar la habilidad social más allá de estas actividades? Es una muy buena pregunta. Am, la realidad, y sabemos, tú mejor que nadie lo sabe, no hay como una receta porque somos tan diversos, Ujú. tan distintos, que tanto reconocemos también que el otro es otro, ¿no? Entonces, a partir de, pues, el conocimiento de nuestras limitaciones y de nuestras fortalezas, nos va a permitir identificar también hasta dónde puedo llegar a relacionarme con el otro, porque el otro también me va a poner límites, ¿no? Y creo que la única manera en que vamos a poder empezar a desarrollar estas habilidades sociales, porque efectivamente con la pandemia nos limitamos a comunicarnos con el otro como buenos seres sociales que somos, mediante la tecnología, ¿no? Yo le mandaba mensaje al otro, hacíamos videollamadas, pero pues seguimos como perdiéndonos un montón de cosas que son muy necesarias para la interacción social. Entonces, pues mira, ya nos abrieron la puerta, Ujú. ya podemos salir, la interacción tiene mucho que ver con ensayo y error, ¿no? O sea, interactuar con el otro, volvemos a lo mismo, es leer la intención del otro, identificar la emoción, que si yo estoy diciendo algo, pues obviamente voy a impactar en la forma en cómo lo interpreta y en sus emociones, pero pues si el otro se está sintiendo mal, yo pues aprenderé a frenarme o no. Entonces, la interacción social, siempre a mí me gusta como hablar un poco desde el núcleo familiar, porque a final de cuentas donde aprendemos a relacionarnos es en casa. Entonces, entiendo que el confinamiento al que nos obligó la pandemia, pues complicó un poco la comunicación por la cantidad de tiempo que pasábamos juntos.
pero no necesariamente es algo que fuera para mal. A mí me gusta pensar que siempre hay posibilidades Ujú. funcionales, ¿no? Probablemente nos permitió conocer a nuestros padres de manera más profunda y ellos a nosotros. Entonces, si nosotros partimos de esto y lo empezamos a replicar en la vida diaria, creo que la única manera la sugerencia que hago es ir a terapia, obviamente, y empezar a relacionarnos a través de prueba y error. No, no esperar que tengan nuestros mismos gustos, no esperar que tengan nuestras mismas, no sé, hobbies, como no limitarnos a esto, ¿no? Hacer como la invitación, por ahí iría. Hacer la invitación de abrirse para aprender del otro, aunque no sea igual a ti. El otro siempre te va a ofrecer un montón de cosas, solamente hay que estar abiertos a que el otro me va a enseñar algo que no sé, o yo le voy a enseñar algo que no sé. O voy a reaprender algo que se vio limitado por años de confinamiento, que sería una rehabilitación Tal cual, social. una rehabilitación, de hecho, es lo que estábamos haciendo, ¿no? Una rehabilitación social. Entonces, sí es como la apertura, ya que andamos en un mundo en donde hay muchas cosas que ya nos prestamos a escuchar, a comprender, eh, pues no, como no existe una receta de cocina, la interacción social, pues sí tiene que ver como con paso a pasito y de alguna manera fomentar, la comunicación. La comunicación humana es complicadísima, pero no es imposible. Entonces, el aprender a comunicarnos es fundamental y nos pueden guiar tanto nuestros familiares, como que yo siempre digo, la terapia es canasta básica, Ujú. ¿no? Y entiendo que a veces puede llegar a ser una minita de oro o un lujo por el costo que tiene, pero es fundamental. No, incluso aquí recuperaría un poco en lo que hemos dicho a lo largo de todo este tiempo. Simplemente si nosotros no comprendemos y no realizamos una buena abstracción, la capacidad de realizar esta parte del insight, de la introspección, va a fallar desde ahí. O sea, si nosotros a través de estas actividades, bueno, en mi área, cuando hacemos una evaluación, no solamente aplicamos el instrumento, ¿no? Hacemos toda una observación clínica de la ejecución del paciente. Descripción cualitativa. Exacto, una descripción cualitativa. Entonces, cuando hacemos este análisis, hace cuenta que obtenemos los resultados. Bueno, no haz de cuenta, eso es lo que hacemos. Y obtenemos el perfil de ese paciente en particular. Identificamos cuáles son las necesidades de ese paciente en particular, de esa persona en particular, obviamente previo historia clínica, etcétera. Conocemos al paciente en Ujú. todos los sentidos. Y una vez que identificamos esto, pues obviamente empezamos con esto. Vamos a trabajar distintas áreas de acuerdo a las necesidades que tú tienes, enfocándolo obviamente en tu vida cotidiana, ¿no? Porque todos tenemos objetivos distintos. Hay gente que te dice, yo quiero trabajar, yo quiero seguir estudiando, a mí me gustaría, etcétera, ¿no? Entonces trabajamos con estas áreas para incidir en esto. Obviamente esto implica la parte social, porque no están separadas. Y aquí narro esto porque incluso no todos los procesos terapéuticos son para todos. O sea, hay gente que te dice, no, yo probé la humanista y no me gustó. No me va, ¿no? Yo probé la psicodinamia y no, tampoco. ¿Pero por qué no? ¿Qué está pasando en la Ujú. base para que lo demás no vaya? Y no porque a fuerza nos tenga que ir, sino que también la terapia es un proceso que nos tiene que quedar como un zapato, Ujú. ¿no? A la medida. Tal cual. Entonces, si esta parte se Ujú. identifica cuáles son los recursos de cada persona, vamos a empezar a trabajar el funcionamiento de acuerdo a sus necesidades e incluso la parte social y el proceso terapéutico que más le funciona a ese paciente. Porque si desde aquí parte el cómo voy a hacer un ejercicio de introspección y desde aquí estoy identificando que algo no me va a permitir elaborar algo que me demanda una tolerancia a la espera cuando hacemos asociación libre en el psicoanálisis. No, a mí me gusta algo más que sea como que me dejen tareas. Ujú. Bueno, tenemos la TCC, ¿no? La TCC te deja tareas, te deja chambear porque sí, hay gente que te dice, a mí no me gusta, ¿no? Y se vale. Pero para todo esto es entender esta parte para ir construyendo lo demás, tal cual. Por eso hablo de lo fundamental que es esta base de nutrirla, de alimentarla, de ejercitarla, de identificarla en cada uno de nosotros para empezar a darle una dirección. El alimento da dirección.
y saber el punto de partida. tal cual. Cuando una persona llega contigo, habitualmente es referida por otras personas profesionales de la salud mental. Ujú. ¿En qué casos alguien podría acercarse directamente a tu consultorio, a tus servicios, para buscar una evaluación previo a algo? Bueno, todo parte de la comprensión Ujú, de estas capacidades mentales, de lo funcional a lo disfuncional. Y muchas veces tiene que ver también con esta parte de la orientación vocacional, porque puede llegar a ujú, pasar. Eh, Cuando de repente se presentan algunos problemas de aprendizaje, también son áreas en donde nos permite identificar cómo es este funcionamiento y por qué hay problemas de aprendizaje. TDA ujú, también es algo que llega porque pues de repente queremos confiar un poco, o más bien todo, al fármaco, ¿no? Pero pues necesitamos también ejercitar la función, ujú, ¿no? Dejarle como toda la chamba nada más es como complicado. Am, el daño cerebral adquirido también está muy asociado, como lo vemos en los accidentes cerebrovasculares, traumatismos O sea, craneoencefálicos, derrame, embolia, accidentes en la cabeza, ¿qué más? golpes en la cabeza, los Ujú, traumatismos craneoencefálicos. Incluso, otro tipo de enfermedades que puede haber, no sé, neuroinfecciones es otra que puede presentarse, incluso el COVID. El COVID tiene una correlación con alteraciones en nuestras funciones, ya se reportó, y también, te lo llegan a reportar los pacientes, ¿no? Sí, he notado que me está pasando tal cosa. Las demencias es otra que forma parte del consultorio, ¿no? Y de todo tipo, ¿no? La demencia de Alzheimer, de cuerpos de Lewy, etcétera. Am, y básicamente cuando hablamos de daño cerebral adquirido, híjole, es que somos como tan susceptibles que nos puede pasar un montón de cosas en el cerebro, ¿no? ujú, Y pues obviamente generalmente llegan al consultorio, ya sea del psiquiatra, ujú, del médico en particular, y empiezan a decir, la más común, es que como que se me olvidan las ujú, cosas, ¿no? O como que me está costando como trabajo planear mis actividades cotidianas, pero ¿por qué le está costando ujú, trabajo, no? Desde ahí el paciente o las personas en ujú. general empiezan a notar que algo está fallando de manera recurrente. Y así es cuando llegan contigo. Los mandan justamente, médicos, Ujú, generalmente, y a partir de ahí es, ansiedad. También podría meter ujú. esta parte de la ansiedad, la depresión, algunos otros padecimientos mentales con los que tú trabajas también. Es algo bastante común, de hecho, me llega bastante este trabajo por parte de psiquiatría, gracias. Entonces, todo esto, de alguna manera, es, pues, generar un plan de Ujú, trabajo a partir de llegan así tal cual, como tú me lo mencionas, llegan al consultorio y te lo refieren el médico, pero además ujú. el paciente te lo vuelve a sostener, ¿no? Me mandan porque tengo este problema. Okey. Las personas que son mandadas contigo o que quieren buscar tus servicios, ¿dónde, pueden encontrarte? ¿En qué líneas? ¿En qué redes? Em, tengo un consultorio que trabajo con previa cita, Okey. porque, pues, en la mañana trabajo en el hospital, en Ujú. Hospitali, y como me dedico a la docencia, pues, obviamente el trabajo tiene que ser de calidad, ¿no? No, y una evaluación que tú Ajá. realizas requiere una planeación muy notoria. Implica desde conocer al paciente, Ujú, ¿no? Hacer todo lo que es la ujú, historia clínica, cuáles son las necesidades ujú, y las expectativas del paciente, porque sí es importante también aterrizar mucho ujú, este tipo de cosas, ¿no? No generar ujú. expectativas irreales, que es algo que de repente se nos ha acuñado mucho a la salud mental. Entonces, después de esto, básicamente es, okey, se plantea qué es lo que se va a realizar de manera inicial, qué instrumentos vamos a utilizar, es una decisión que toma el evaluador, en este caso, yo, Ajá. ¿okey? Y Entonces, haces un plan después. ajá, una vez que, obtienes, pues, los resultados de los instrumentos que vas a Ujú, utilizar, obviamente se lo compartes al paciente, ¿no? Bueno, miren, se utilizó tal instrumento porque su objetivo es este, y se le explica lo que estás ujú. entregándole al paciente, ¿no? Entregas un documento en donde enseñas todos los resultados, los instrumentos que se aplicaron, y después de esto se genera un plan de trabajo, de ¿En acuerdo a estas necesidades. en qué zona de la ciudad se encuentra ubicado tu consultorio? Yo me encuentro al sur de la Ciudad de México, cerca del metro Tasqueña. Ahí, con una serie de consultorios que se comparten, está el número que creo que va a aparecer por ahí. El número lo vamos a dejar en la parte de video de este podcast. Sí, y pues literalmente alguien recibe la llamada, no tenemos extensión,
y se agenda la cita. Generalmente, se me hacen los envíos por parte de colegas, Ujú. de médicos en general, e incluso colegas, que yo también de repente es como de: "Mira, este es un área que trabaja mi compañero sobre niños". No, pues, tiene todo el material y toda la formación, que es importante, como tú lo mencionaste al inicio de este podcast, y se envía también a compañeros. Siempre me ha gustado decir que para todos sale el sol. No es una competencia, es una suma. Y todo lo que realizamos es por buscar el bienestar, la rehabilitación y el crecimiento de las personas que buscan atender su salud mental con nosotros. Claro, sí, fundamental. Ujú. Ok. Ere, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio más. Gracias por comentarnos cómo nutrir, cómo alimentar nuestro cerebro. Y un último consejo breve para las personas que están pensando, que están dudando en buscar atención por psiquiatría, psicología, que lo están dudando. ¿Qué consejo les das? Ay, desafortunadamente, todavía cargamos con mucho estigma en la salud mental y afortunadamente contamos como espacios como este. De verdad, muchas gracias, se necesitan mucho. Mm, yo les sugeriría que eliminaran la palabra miedo de su vocabulario. La atención psicológica y psiquiátrica es no necesariamente fundamental, la quiero vender de una manera distinta, sino anímense a darse un clavado a lo que hay dentro de ustedes y a mejorarlo, a trabajarlo y a que nos permita, pues, tener un funcionamiento y una salud mental lo más asertiva posible. No nos quedemos como con ciertas ideas que no son. Necesitamos ir erradicando este miedo, como quitarse este miedo de cosas que no son y que espacios como este nos permite conocerlo para romper estos tabús y estas ideas. Entonces, anímense, no va a pasar nada. El autoconocimiento es necesario para mejorar la forma en cómo nos relacionamos con otros, incluso con uno mismo. Gracias por este hermoso consejo, Ere. Recordar también a las personas, si en algún momento consideran que tienen necesidad de una contención emocional en crisis, un episodio de desborde emocional, recordar que hay líneas telefónicas de apoyo para esos momentos. Recordar la línea de la vida, 800-911-2000, la línea del Consejo Ciudadano, 55-5533-5533, algunas otras líneas de apoyo psicoemocional como 800-911-3232 y también hablar en casa, hablar con alguna persona. Oye, eres mi persona de confianza y te quiero compartir que necesito atención, ayuda para la salud mental. ¿Me podrías acompañar para acercarme a alguien? Saber que no está en solitario, hay una comunidad cerca. Una red de apoyo. Hagan su propia red de apoyo. Es fundamental. Sí, Ere, gracias por estar con nosotros en esta ocasión y pues esperamos a todas las personas que nos escuchan hoy y que nos ven también dejar su comentario, dejar su like, sus estrellitas, tienen en el correo donde nos pueden mandar sus inquietudes, sus dudas y los invitamos a que vean el siguiente episodio de Sin Filtro Mental, el podcast.